Los dirigentes del Frente Opositor prometen tener candidato antes del próximo 14 de diciembre y dicen que será con un método que sea incluyente, que sea limpio, que sea democrático y que no va a haber dedazo. El tiempo corre en contra suya porque a medida que se acercan, si esa interrogante no se despeja, si se acercan a la fecha sin despejar esa interrogante, los riesgos de fragmentación van a ir creciendo conforme se vayan acercando a la fecha decisiva. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto y luego regresamos aquí a nuestro foro a hablar con dos personalidades del Frente para contrastar sus puntos de vista y sus expectativas respecto de lo que están declarando sus propios dirigentes. El tiempo corre con rapidez para el Frente Opositor y el inicio ya cercano de las precampañas abre la amenaza de que esta coalición se empantane en la selección de su candidato a las elecciones presidenciales de 2018. Desde que el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano declararon su voluntad de ir juntos a los comicios presidenciales, el Frente escaló en las encuestas y abrió la perspectiva de que las elecciones disputen el electorado a tercios, entre ellos el PRI y Morena. Pero llegar a ese escenario implica la difícil tarea de superar los vetos y alcanzar un consenso sobre el método para la selección. Recientemente, invitaron a un grupo de ciudadanos sin partido para participar en el diseño del escrutinio, no solo del candidato presidencial, sino de los demás cargos que se disputarán en el proceso federal de 2018, aunque sin aclarar con precisión el lugar que ocuparían en esta tarea y la forma como colaborarían. A invitación de los partidos, los ciudadanos expresaron en una carta su deseo de sumarse a ese esfuerzo, pero en redes sociales recibieron críticas y cuestionamientos sobre su papel y las responsabilidades que deberían asumir respecto a los liderazgos y militantes de cada uno de ellos. Líderes de la sociedad civil pidieron espacios de candidaturas y toma de decisión dentro de este bloque opositor. No obstante, las amenazas de ruptura son persistentes por la falta de definición del método de selección. Por ejemplo, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que exige la apertura de una precampaña y elecciones abiertas entre los aspirantes al cargo, o el abandono de estas filas del gobernador de Morelos, Graco Ramírez. ¿Qué lugar ocuparán ciudadanos sin partido en el Frente? ¿Su participación es simulación? ¿Cuándo y cómo definirán las candidaturas? Posiciones. El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, vaticina que el Frente Opositor va de picada electoralmente y se ubicará en cuarto lugar con miras al 2018. A partir de la división entre Anaya por sus mentiras y sus traiciones con respecto a Margarita Zavala, el Frente Opositor ha perdido impulso electoral, dijo. El exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, acusó que los dirigentes nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ya se están repartiendo el botín de las candidaturas del Frente Ciudadano por México para la elección de 2018, por lo que advirtió que se retirará de la contienda presidencial en caso de que no se realice una elección democrática. En un desplegado firmado por 74 organizaciones civiles, estas reclamaron que el Frente Ciudadano por México debe honrar su nombre y justificar su promesa de mejorar la representación y tender puentes hacia la ciudadanía. Eso solo se cumplirá si busca perfiles de liderazgo en la sociedad civil para diseñar su propuesta de cambio sustantivo, enriquecer la pluralidad de esa oferta política, así como abrir espacios a nuevas candidaturas. Añadieron que el Frente debe dar pasos concretos a la brevedad para sumar a sus filas ciudadanos que participen en la definición del programa de gobierno, la estrategia electoral y la vocería, así como en candidaturas a distintos cargos de elección popular, indicaron en un desplegado de prensa publicado este lunes. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del Frente Opositor. El Frente Opositor está anunciando que para el próximo 14 de diciembre va a tener ya listo el método para elegir a su candidato a la presidencia. El tiempo corre en contra del Frente Opositor. En la medida en que se acerquen los tiempos, si no se despejan las incógnitas, si no hay acciones rotundas que den certeza sobre la manera como van a elegir estos tres partidos, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, a su candidato presidencial y por supuesto a muchos otros cargos de elección popular que se van a disputar en 2018, entonces si se retrasan, si no logran despejar las dudas, las fuerzas, digamos, centrífugas van a ser o van a crecer y se van a multiplicar a medida que se acerque el tiempo. Y por eso me da mucho gusto que esté hoy con nosotros el senador Ernesto Rufo Appel, además exgobernador de Baja California Norte.
Y bueno, pues como decíamos, la verdad es que una de los hitos de la transición o la alternancia mexicana, su llegada desde 1989 a la gubernatura de su estado, y ahora metidísimo hasta el fondo, hasta donde yo entiendo, en justo en la construcción del frente y en la resolución de esta oferta. Es correcto, José, con mucha intención, gran interés. Veo que estamos en una gran coyuntura política. El sistema político que todos hemos vivido hasta el día de hoy ya se ahogó en la corrupción, está agotado y naturalmente tiene que venir un sistema político nuevo. No sé si arranque en esta elección del 18 o sigamos agonizantes hasta el 24, pero de que las cosas deben ser diferentes, lo deben ser. Las cosas deben ser diferentes, y para entrar al debate sobre qué significa diferentes, cómo hacerlas diferentes, si el frente opositor puede hacerlas diferentes y cómo de entrada, en función de las reglas que se logren dar, podrán demostrar que son diferentes al resto de los partidos, como ellos dicen. Muchas gracias. Fernando Belauzarán, exdiputado del PRD y actual cabeza visible, casi hombre selfie de los Grupo Galileo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, siempre es un privilegio estar contigo, además con Ernesto Rufo, que efectivamente pues, es un símbolo de la lucha por la democracia, el primer gobernador de oposición. Pero ven los cambios, cuando él fue el primer gobernador de oposición, México estaba luchando por la democracia, estábamos conquistando, estamos dando avances en la dirección correcta. Ahora hay un retroceso, es clarísimo el retroceso en muchos casos. Nada más hay que ver, por ejemplo, lo que están haciendo para imponer en Coahuila, en la elección más sucia de la historia. Después de esos cambios democráticos, ver lo que sucedió en Coahuila nos regresa exactamente a la década de los 80s del siglo pasado. Bueno, la frase del senador es brutal. O sea, el sistema se ahogó en la corrupción. Sí, claro. No sé si lo compartas. Y por supuesto, y hay una lógica muy perniciosa porque se quieren aferrar al poder, como sea. Creen que encontraron la fórmula en el Estado de México, que es dividir el voto opositor, prácticamente pulverizarlo, y luego buscar generar cierto voto útil con el miedo, ¿no? Y lo que les rompió el esquema es el Frente Ciudadano. Ellos están esperando simplemente buscar el voto antipeje, digamos. Es decir, ¿qué quieren? ¿Venezuela o nosotros? Esa es su lógica. Y Andrés Manuel quiere el mismo escenario diciendo, ¿qué quieren? ¿La continuidad de la corrupción con el PRI o yo? Eso que yo llamo el dilema, la ley de Herodes que quieren ponerlo, le rompe el esquema el frente opositor. Porque el frente opositor, en lugar de dividir el voto, lo concentra. Y además de que lo concentra, se establece en la oposición. Fue claro cómo nació el frente opositor oponiéndose al fiscal Carnal. El fiscal Carnal se descarriló y ha venido desde entonces una ofensiva del gobierno tremenda a reventar el frente. Y exactamente, están esperando el momento de la definición del candidato para ver si lo rompen, ¿no? Y fíjate que han descuidado las formas, ¿eh? Totalmente. Lo que uno ve es como que dicen, ya ¿para qué ganamos la opinión pública si la tenemos en contra? Y lo que hicieron con lo de Santiago Nieto fue un descaro absoluto. Mira, lo que sucedió con Santiago Nieto lo explican más las normas de la mafia, los códigos de la mafia, que lo que estaba sucediendo. Había un gran polo que iba a evitar esta destitución por un encargado de despacho que ni siquiera tiene atributos legales para ser encargado de despacho. De ese tamaño está la descomposición. No tenemos fiscal general, no tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos fiscal electoral, y es precisamente porque el PRI no quiere dejar ninguna herramienta que les controle las manos. Veamos lo que fue el Estado de México, el derroche de recursos. Veamos lo de Coahuila, que fue hasta cómo manosearon la paquetería electoral de una manera, insisto, atrasadísima. El frente sí es, como dice el senador, una posibilidad de cambio democrático en el país. Ahora, en la suma de todo lo que no hay, déjame agregar dos cosas. Una, no hay todavía un método para elegir al candidato del frente, y tampoco hay un candidato del frente.
Bueno, Y la preocupación, senador, porque hoy tenemos declaraciones, por ejemplo, de algunos frentistas como el exgobernador de Puebla, Moreno Valle, diciendo que si hay dedazo él se va. Entiendo que Graco Ramírez del PRD, gobernador de Morelos, también se ha distanciado del esfuerzo. Y pues la cuestión es en qué va a ser distinto el frente en estos dos puntos, en estos dos desaparecidos que todavía tiene. bueno, a mí me parece que la parte esencial del frente es lo ciudadano. Habemos tres partidos que, bueno, muy claramente están presentes a partir de este diagnóstico que hace Fernando muy certero, y veo que la manera de la participación ciudadana es la que necesita un poco de más claridad, dado que sí, hay interlocución con ciudadanos, acaba de haber algunos foros, pero a mí me parece que los ciudadanos, las distintas ONGs o organismos de distinta forma, pero con representación esencialmente ciudadana, se agrupen y propongan entre ellos una directiva nacional a los tres partidos del frente. ¿Una directiva de las propias organizaciones civiles? Correcto. De manera de que al ponerse entre ellos de acuerdo, le propongan a los integrantes del frente, a los partidos, el reconocimiento a esa mesa directiva. Sí, y qué A ver, bueno que lo... ¿estarías de acuerdo en que hay falta de claridad y en la propuesta que está haciendo el senador Rufo? No, y va en ese camino. Fíjate que hoy se reunieron los tres presidentes de los partidos con ciudadanos, con personas relevantes de la sociedad civil que pidieron tener este diálogo con el frente. Hoy tuvieron esa reunión. Eso es un acerco. Hay un proceso de ciudadanización en las propuestas. Primero, los foros. Fue el primero en San Hipólito, me parece muy exitoso, en donde, perdón que use la cita de otro comunicador, de Ricardo Rafael, dijo: hoy empezó la ciudadanización porque es la primera vez que veo a políticos escuchando a los ciudadanos. Realmente hablaron prácticamente todo el tiempo los ciudadanos. Eso volvió a pasar en el foro de ayer de los jóvenes, muy crítico. Hay que ver qué fuertes estuvieron los discursos. Yo veo el de Chel Cisneros, de Cencos, demoledor, pero muy importante. Es ese acercamiento con los ciudadanos. No es para que te avienten flores, no es hacer un evento de autoconsumo. Y el jueves está el evento en Guadalajara y se están construyendo estos foros, pero no solo eso, no solo eso. Hay, evidentemente, los ciudadanos tienen que ser parte de la toma de decisiones del frente y hay que involucrarlos, por supuesto, también en las candidaturas. Tenemos que abrir la opción, tiene que haber, así como fue virtuoso la unión del frente con la sociedad civil para parar la idea de la impunidad transeccional con el fiscal carnal, tiene que haber también esa relación virtuosa. Ahora, tú dices la incertidumbre del método, pero yo te digo una cosa es, fíjate, estamos quejándonos de que el frente está cumpliendo con los plazos de la ley. ¿Por qué? Porque tenemos un candidato presidencial que lleva más de una década en campaña y pensamos que todos tenemos que bailar a su mismo ritmo. ¿Y por qué no? En lugar de hacer todos campaña anticipada, cumplimos los mecanismos de la ley y establecemos un método. El día que se tiene que firmar el convenio de coalición, ya tener acordado el método para que efectivamente en las precampañas, que es la segunda quincena de diciembre, aunque eso hay que ser conscientes de que va a ser más bien posadas, pero enero y la primera quincena de febrero para determinar a nuestro candidato. Y ahora, fíjate la diferencia. Nada más déjame regresar al tema de claridad, porque ese me preocupa. Si lo esencial es la ciudadanía, es muy importante la claridad. Y la claridad es saber, cómo llegan los ciudadanos, qué van a hacer ahí, porque tenemos una historia, digamos, también de manipulación de la ciudadanía de parte de los partidos que muchas veces utilizan o han utilizado los nombres de los ciudadanos para, digamos, disfrazar iniciativas cuando no están teniendo, digamos, parte de la definición ni de las políticas y tampoco están siendo impulsados o teniendo candidatos. El frente opositor, senador Rufo, la verdad es que este tema de la ciudadanía se ha prestado en otras oportunidades, digamos que un poco a la simulación, a querer presentar o lavar cara a los partidos con nombres de algunos ciudadanos. No está muy claro, y lo decía en su primera intervención, que haya claridad sobre qué lugar van a ocupar ahí.
Llegaron a través de una carta, pero no se sabe si van a estar en una dirección, como proponía hace un momento, o si hay una asamblea, digamos, consultiva en la que participarían. Y algunos de ellos fueron ampliamente criticados porque parecía que estaban tocando la puerta para conseguir una candidatura. ¿Cómo van a resolver un poco eso, digamos, de manera real, verdadera? Bueno, ya exponía yo en la proposición que sea entre los grupos ciudadanos nacionales que entre ellos definan una directiva para pedir el reconocimiento por parte de los 3 partidos políticos. De esta manera, entonces ya no son 3 partes, son 4. Y participen en la manufactura o diseño de las reglas de selección para los candidatos. O sea, como una especie de cuarto sector, podríamos decirlo. Claro, y además un cuarto aliado, un cuarto integrante, ¿cómo le quiere calificar? No, y esencial, porque la naturaleza precisamente del nuevo sistema político es que los ciudadanos tomamos responsabilidad y no estamos a expensa de personajes autoritarios que, pues, por su viveza, ¿no? Que yo he dicho siempre que los vivos son inteligentes, pero con ganas de joder. Y en esto, de esta manera, lo que hacemos es que esa representación ciudadana también puede participar en la designación de otras mesas directivas en cada ciudad del país, de manera que se complemente con la representación partidista en aquellas ciudades y vean, porque se respeten las leyes, las bases de la selección, y por otro lado, hasta el asunto de la supervisión del asunto de la selección y hasta la operación de las casillas electorales el día de la elección, porque necesitamos una sobreabundancia de ciudadanos. O sea, lo que estaría proponiendo es que formen parte casi orgánica. Correcto. Estoy en eso. Déjame ir con Juan Francisco Torres Landa, que está telefónicamente. Juan Francisco, estamos aquí, Fernando de la Uzarán y el senador Ernesto Rufo, y él lo que propone, ustedes, tú junto con otros activistas de la sociedad civil, firmaron una carta pidiendo participar en la selección del candidato del frente opositor. Él lo que está diciendo, el senador Rufo, es que se organicen, lleguen a consensos y les propongan una directiva para participar orgánicamente dentro del propio frente opositor, con funciones claras como la definición del método para elegir al candidato, las reglas e incluso hasta la participación en las casillas. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu reacción? ¿Estás de acuerdo con eso? Saludos a mis buenos amigos, a Ernesto, a Fernando. Lamento no estar ahí, pero he estado ocupado con otras cosas, pero de alguna manera me tienen ahí y por esta vía. Mira, yo te diría que hay que ser muy cuidadosos porque los distintos organizaciones de la sociedad civil que hemos estado en este diálogo franco, abierto, con la dirigencia de los partidos que integran este frente, hemos sido muy claros en señalar que lo que nos interesa es fijar las bases de cómo se van a implementar los cambios de fondo, el ataque de raíz a los problemas más importantes que tiene el país, como son corrupción, impunidad e inequidad, y que trabajando sobre esos ejes determinemos si efectivamente los puntos de coincidencia hacen que podamos realmente trabajar en una agenda que se construya conjuntamente para entonces lograr ver otro tipo de sumas, como pueden ser, y no está limitado a ello, el determinar que efectivamente haya una participación o de alguna manera estar involucrados en que esta ciudadanización del frente se traduzca en que haya membresías, que haya capacidad para que ciudadanos que tienen el ánimo de servir lo puedan hacer en los distintos espacios, como pueden ser presidencias municipales, gobiernos estatales o la misma presidencia de la República. Pero nuestro foco, quiero ser muy claro, nuestro foco está en los primeros rubros, en cómo atacar y cómo recomponer una estructura, digamos, de gobierno que hoy no da resultados y que sí genera un desánimo brutal entre la población, porque los problemas se han venido acumulando sin realmente una oferta que nos convenza va a realizar un cambio más allá de simples promesas vacías. Necesitamos pegarle de raíz a los problemas
y si no estamos de acuerdo en eso, lo secundario que pueden ser las candidaturas, a ese tema ni siquiera vamos a llegar. Déjame ir con Fernando Belauzarán, porque hasta donde yo veo, Juan Francisco, te pregunto a ti, Fernando, la presentación o la carta que ustedes llevaron como ciudadanos aceptando la invitación del Frente Opositor no es exactamente, no daba la impresión, perdón, estoy hablando en primera persona, de lo que tú estás diciendo, sino parecían ciudadanos tocando la puerta del partido para poder acceder a candidaturas. ¿Cómo lo ves tú? No, yo lo que veo, mal presentado, Fernando? No, yo creo que... ¿Estuvo mal presentado no, yo creo que solo yo leí mal? No, yo creo que a veces hay cierto tipo de interpretaciones porque estamos muy acostumbrados al pragmatismo, ¿no? Y todo el mundo piensa que cualquier cosa que alguien haga en política, ¿qué quieres? ¿No? Y la verdad es que yo leí, así lo interpreté, el documento de los ciudadanos como una entrada al diálogo, un diálogo entre sociedad civil y partidos que efectivamente dicen, nos queremos tener como sello distintivo la ciudadanización, el encuentro con los ciudadanos. Entonces nos están diciendo, a ver si es cierto que son de veras, ¿no? Y lo piden también en la carta que dice que el Frente se oponga a la Ley de Seguridad Interior, porque hay muchas organizaciones de la sociedad civil que ven en la militarización un grave problema a nuestra vida social, a los derechos humanos, etcétera. Tengamos ese diálogo con la sociedad civil, por supuesto, y que como resultado, es decir, no como punto de salida, sino como punto de llegada, que pueda haber ciudadanos muy capaces y muy profesionales que estén en las candidaturas, bienvenidos, pero ese es el punto de llegada, tenemos que construirlo. Yo sí quiero que los ciudadanos sean la cuarta pata del Frente Ciudadano y que estén ahí, como dice Ernesto, que puedan ser y que puedan participar en las decisiones y definiciones, pero eso se construye. Y el primer paso para construir es este diálogo horizontal que se está teniendo. Entonces yo saludo no solo el desplegado, sino que ya hayan tenido un encuentro, que estén intercambiando puntos de vista y que construyamos una agenda común. A ver, pero déjame ir con el senador. ¿Eso es suficiente por lo pronto, senador, para poder avanzar en algo tan complicado como la construcción y el consenso de una agenda? Son cerca de 70 organizaciones, entiendo, las que firmaron la carta, y 3 partidos que tienen, digamos, principios ideológicos bastante distintos y con una diferenciación importante. Solamente pienso en el PAN y el PRD. En varios temas la diferencia es notable, incluso hasta en temas de seguridad, como lo que hoy pide en efecto una carta a las organizaciones civiles sobre la ley de seguridad pública. ¿En qué espacio, seguridad interior, perdón, en qué espacio se va a construir eso? Bueno, estamos hablando primero de esta representación ciudadana y el método de selección. Luego, Juan Francisco habló del plan de gobierno en coalición. Sí. Y tenemos que definir el esquema del nuevo sistema político. Hace rato dije, estamos ahogados en la corrupción. Sí. Sin duda el nuevo paradigma tiene que hablar de transparencia. Sí, claro. Y participación ciudadana, porque si no es a través de organismos ciudadanos supervisando al gobierno, no lo vamos a lograr. Entonces, esto también pone en el marco el asunto de la seguridad, de la economía, como asuntos en los que tenemos que encontrar planes de acción no ideologizados. No vamos a meternos aquí en la filosofía política de cada partido, sino lo que es bueno para México. Por eso es Frente Ciudadano por México. Ya nos veremos después con la ideología del año 24 en adelante, pero ahorita es construir el nuevo paradigma político para México del 18 al 24. Déjame ir con Juan Francisco, que está en el teléfono. Juan Francisco, la verdad es que suena bien, decía Fernando hace rato, que los políticos hayan sentado a escuchar a los ciudadanos, pero me imagino que eso no es suficiente para poder hablar de ciudadanización de la política. Pero además, ¿no te parece un poco raro? Porque la política justamente está dividida en un ámbito distinto que de la ciudadanía. ¿Qué riesgos están corriendo ustedes, las organizaciones civiles, de, digamos, parecer cooptadas por los partidos políticos? No, mira, yo te diría que peor riesgo que el que tenemos ahorita de ver el país a la deriva no lo puede haber. Yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que la ciudadanía ya despertó, que hay muchas organizaciones en todo el territorio nacional que finalmente ven una luz de oportunidad de decir sí podemos incidir en la toma de decisiones, y no lo digo por el Frente, lo digo en general, pero particularmente en lo que estamos hablando ahorita, en un ejercicio, por ejemplo, como el que se hizo en San Hipólito, donde durante 5 o 6 horas
los tres presidentes de los tres partidos se dedicaron a escuchar. Normalmente son espacios en los cuales pues, nos tenemos que soplar discursos eternos, ¿no? Que realmente no llevan a nada, pero en este caso no. Ellos estuvieron escuchando y escuchando largo todo lo que las organizaciones querían decir para nutrir la agenda, para nutrir el conocimiento y para saber cuáles son las expectativas. Similar ejercicio se va a hacer este jueves en Guadalajara, donde nuevamente ellos van a estar escuchando y la ciudadanía va a estar hablando. Entonces creo que esta parte del ejercicio es inédito y hay que reconocerlo, pero lo que tenemos que hacer es que esto trascienda y que no sea meramente un tema de una propaganda electoral o electorera, en el cual lo que se busque es adeptos para nutrir, digamos, las aspiraciones de los que lleguen a ser los candidatos de este frente, que dicho sea paso, el 13 de diciembre tienen que formalizar si efectivamente van como coalición. Hay un plazo legal ahí que tienen que cumplir, pero lo importante para nosotros es que si efectivamente hay coincidencias en cuáles son las acciones que se deben de realizar, no tenemos por qué esperar a julio, sino que este frente gobierna más del 50% de las ciudades más importantes del país y más del 50% de las entidades federativas. Luego entonces debemos de poner en marcha estas cuestiones que ya deben de ir transitando hacia el cambio. Perdón, que esto trascienda, acabas de decir, y me imagino que donde podemos comenzar a aterrizar esto trascienda y no sea solamente una iniciativa electoral o electorera, es en el método de selección. ¿Cómo va a elegir a su candidato del frente? Fernando Lauzarán. Mira, vamos a distinguirnos. Mientras en el PRI es dedazo y mientras en Morena es autodedazo y ahí no hay ningún tipo de incertidumbre, nosotros tenemos que hacer un proceso democrático y lo vamos a establecer el 13 de diciembre. ¿Cuál tiene que ser un punto fundamental? Los debates. Que haya debates, pero no de estos debates acartonados, que son casi concursos de oratoria y que recitan monólogos y prácticamente se ignoran. No, aquí tiene que haber debates en donde se expongan los candidatos, sepamos exactamente de qué están hechos, de qué madera tienen y que no sepan de antemano qué se les va a preguntar, etcétera. Vamos a mostrarlos tal y como son y yo propongo que la sociedad civil sea la que organice esos debates y que además supervise que efectivamente el método se cumpla. Con una condición, yo quisiera decir, es todos los que participen tienen que decidir con ese método y esas reglas y esa supervisión. Quien gana se acepta y se le levanta la mano y todos cerramos filas con el que vaya. Eso es fundamental. Y entre los precandidatos tiene que haber 1, 2 o 3 ciudadanos o ciudadanas. Es decir... O sea, cuota afirmativa. No, por supuesto que considero que hay mujeres muy capaces, pero lo que digo es... Lo estoy diciendo de más en general. Sí, en general, pero a lo que voy es no solo candidatos o candidatas de partido. Tiene que haber también propuesta ciudadana en este ejercicio que va a hacer diferencia y que los debates tendrán que ser fundamentales. Senador Rufo, no dedazo, pero tampoco solo manetazo o solo debate, ¿cómo es? Yo veo que esencialmente cada uno de nosotros tenemos una trayectoria en la cual hemos pues llenado el tiempo o lo hemos realmente realizado. Y en esta trayectoria seguro hay opinión acerca de nuestro desempeño. Hay currículum, claro, si tuvimos la oportunidad de trabajar en algún lugar, aprender un oficio, tener una carrera, una maestría, en fin. Yo creo que los debates, como bien dice Fernando, que sean supervisados y operados por la representación ciudadana debe ser la esencia del asunto. Y quizá pensar que podamos llegar a 3 o 5 personas en el debate, pero a lo mejor se nos apuntan 15 o 20, ojalá. Bueno, habrá que usar una criba y para mí esa tiene que cernir a través de la trayectoria, el currículum, encontrar el sistema de evaluación de puntaje para llegar a esos 3 o 5 a los debates. Yo no diría cuota afirmativa, los mejores currículums y trayectorias, que pueden ser puros ciudadanos, o pueden ser puros políticos o una revoltura, como pero los mejores. Juan Francisco, ¿cómo ves? Debates y currículum, trayectoria, perfil y que lo organicen ustedes. ¿Le entras o no? Pues mira, yo creo que lo que se trata es de oxigenar esta faceta pública de la selección de candidatos y de justamente la apertura con la cual la ciudadanía pueda realmente ventilar y entender quiénes son las personas que se arrojan y que tienen la voluntad de servir.
y no de servirse, que es lamentablemente lo que ha venido sucediendo durante las épocas más recientes. Entonces, el ver caras nuevas, el ver formatos nuevos, el ver áreas en las cuales realmente hay un intercambio nutrido de ideas, de contraste, sí de respeto, pero de un contraste fuerte, creo que todo eso debe alimentar una nueva esperanza de que efectivamente debemos de pasar de una inercia destructiva a una nueva ruta en la cual podamos fortalecer una cultura de legalidad, podamos fortalecer una vigorosa lucha contra la corrupción, la impunidad y la inequidad. Quienes quieran enarbolar esos estandartes, creo que van a recibir el beneplácito y el apoyo de la ciudadanía. Muchas expectativas y caras nuevas, senador. Ya me voy a ir con esta. Por eso se están yendo o se pueden ir o amenazan con irse caras ya muy vistas como la del gobernador de Puebla o Graco Ramírez. Bueno, hay quienes buscan de la sí. forma tradicional continuar controlando el poder. Yo creo que tenemos que tener la actitud de apertura y no de encontrar mecanismos de madruguete político a lo que ya no queremos saber. Eso es lo que estaba más. tratando de hacer el gobernador de Puebla, madrugar, y por eso no está logrando caber ahí. Eso es lo que a mí me parece. Igual que Graco. Sí. ¿Tú también estás de acuerdo? No, vamos a verlo. Yo creo que ya que estén las reglas, yo espero que sean lo suficientemente incluyentes para todos, que todo el mundo las aceptemos y llevemos a este país a una gran definición. La solución es concentrar el poder apostándole toda una voluntad suprema, magnánima y justiciera, o distribuir el poder para que haya controles, contrapesos, equilibrios y mecanismos de rendición de cuentas con participación ciudadana. Ya me voy. Aquí dijeron y levantaron un montón de expectativas. Les vamos a seguir la pista para ver si se cumplen o no. Muchas gracias, Fernando Benauzarán. Muchas gracias, senador Rufo Appel. Muchas gracias, Juan Francisco Torres Landa. Les agradecemos a los tres que hayan estado con nosotros hoy aquí en...